Bien, hace poco nosotros estuvimos conversando más o menos hace comienzo del mes de febrero, estuvimos conversando con Alejandro Inga y él nos dio la exclusividad de cuánto había crecido el PBI, cuánto había crecido la libertad. Y la libertad había crecido 0.5%. Luego, lógicamente, salió esta información en el diario La Industria, pero es algo que cuando nosotros cuestionábamos el desarrollo, cómo estaba el portal de transparencia de lo que había avanzado el gobierno regional, muchos de las personas que respaldan pues en las redes sociales salían a decir de que si el proyecto de Chavimoche se hubiese dado, no hubiese llegado a ese porcentaje de crecimiento de la libertad de inversión de obras, que creo que fue algo de 30 y tantos %, por ahí justamente hoy día me lo van a aclarar esa cifra, pero según si hubiese habido Chavimoche se hubiese incrementado hasta un 60, 70, no íbamos a llegar al 100%, no estábamos dentro del marco, y cuando conversábamos con las personas se enojaban y decían que el portal de transparencia no estaba al día en cuanto a la información. Justo le pregunté a Alejandro Inga y me dijo que no, que el portal de transparencia siempre se actualiza. Entonces, vamos a conversar hoy día ya más detenidamente con una persona que conoce bastante y que permanentemente desarrolla estudios económicos sobre nuestra región, La Libertad. Está con nosotros el economista Francisco Huertas, presidente del Instituto de Economía y Empresa. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches, empresarial. Gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer, es la primera vez que nos acompaña. Anteriormente la habíamos invitado y tuvo algunos percances, no pudo venir. Pero cuéntenos, señor Francisco, ¿por qué hemos crecido solamente 0.5% nada más en la libertad? En realidad este es un problema que ya viene de atrás. El 2007, la economía se mide por el PBI. Claro, es una medida imperfecta, no introduce problemas ambientales, o sea, es imperfecta, pero es lo que tenemos. El 2007 nosotros representábamos del país 4.6 y el 2016 representamos 4.1 casi. O sea, quiere decir que en 10 años la economía de la región se ha empequeñecido frente al total. Hemos crecido, pero en otros lados en promedio han crecido más. Claro. Ahora, desde 2013, la economía de la libertad viene cayendo por debajo del promedio nacional. El año 2016, recordemos que la economía nacional creció 4, aquí crecimos cerca 1, tenía 1 siquiera. En el 2016. El 2017 crecimos 2.5 a nivel nacional. Ajá. Y acá debemos estar, bueno, entre 0,5 y 1, por ahí, ¿no? O sea, habría que esperar la cifra del MEP, del INEI, pero ahí está la cifra. Entonces, ¿eso qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido eso? Primero, porque han caído dos sectores. La minería en 2007 pesaba 18%, ahora pesa 11%. La industria, que es la que jala empleo y levanta productividad como la minería, estaba en 17, está en 16%. En la agricultura, donde están todos el espárrago, todo eso, en importancia ha caído. Entonces, los grandes sectores, los que jalan la economía, han ido perdiendo fuerza y han ido ganando un sector básicamente comercial con baja productividad. Entonces, si la economía, hay sectores de alta productividad que caen su importancia y sectores de baja productividad que levantan su importancia, ya vemos claramente que la economía ha entrado en una suerte de estructuralmente dividida, es decir, se ha acentuado la dualidad de la economía. Hay dos economías acá. ¿Y eso cómo se refleja? Que el 73% de la PEA es informal. ¿No? Entonces, los grandes problemas de la región no han sido solucionados. Tenemos gobiernos subnacionales que apenas pueden lidiar con la inversión, con ejecución, cuando su visión es más grande. El promedio per cápita, cada liberteño en promedio anual gana 15.500 soles. 15.500 soles. Promedio anual. A nivel nacional es 20.400. O sea, ni siquiera
el liberteño tiene un ingreso promedio anual ni siquiera a la media, ¿no es cierto? Entonces hemos caído en el ingreso per cápita, estamos en el 13 lugar, hemos caído en productividad y estamos profundizando una economía dual. Y para variar, como escuchaba al comienzo, los gobiernos ni siquiera pueden ejecutar la inversión, ya no hablamos de calidad, sino de cantidad de inversión. O sea, tenemos un serio problema estructural en la región que requiere pues mirar, plantearse metas grandes, trabajar por resultados para que la economía pueda mostrar. ¿Y eso dónde se refleja? En la gente. Las personas a la región más o menos entran al mercado de trabajo más o menos 15, 17 mil personas todos los años. De esos 17, 18 mil personas que ingresan al mercado todos los años, solamente un tercio consigue trabajo. El otro 2/3 se subemplea, por ahí, hace cualquier cosa. De ese tercio que solo consigue trabajo, formal digamos, 1/3 nada más consigue trabajo para el cual fue educado. Es decir, en la región, 1 a 2 de cada 9 trabajan para lo que fue formado, para cumplir. Entonces, hay empresas que quieren gente y no encuentran, y hay trabajadores que buscan trabajo y no encuentran. Entonces, esa dualidad del tema educativo es fuerte, y yo creo esa articulación, educación, empresa, y levantar tecnología e innovación deben ser los pilares en una mirada más seria, más responsable, más estratégica de la región, que ahora no se ve en absoluto, ¿no? Ahora yo me pregunto, señor Francisco, ¿también no es capacidad de gestión? ¿No es capacidad de gestión? Y dos, el gobierno regional, y todo gobierno regional una vez que asume la conducción, se reúne con un equipo técnico que tenga a bien sacar adelante los perfiles de proyectos que están presentados, corregir los perfiles de proyectos que han sido observados y desarrollar nuevos perfiles de proyectos para poder invertir en el transcurso de los 5 años. No se ha dado eso en La Libertad y hay equipo técnico que está manejando el gobierno regional. Sí, a veces el problema técnico es muy manoseado. Algunos dicen, yo soy técnico, pero no sé técnico en qué puede ser, porque si uno mira lo que hacen, normalmente no es técnico. El gran problema del sector subnacional y también el nacional es que el gasto corriente, ni siquiera el gasto corriente se justifica. Hay personas que pueden hacer muy poco en el mes, pero a fin de mes cobran completo. O sea, no hay un sistema, lo que se llama la modernización en gestión, que trabaja por procesos. O sea, la persona sabe cuánto me rinde él por unidad de tiempo. Me vas a rendir 5 expedientes técnicos por día, digamos, o un expediente técnico por día. De tal manera que yo a la semana yo sé que él tiene que darme 5 expedientes técnicos, bajo todas circunstancias. Entonces eso se llama gestión por procesos. Y tampoco lo que tampoco adolece es la gerencia de proyectos. Gerencia de proyectos, ¿qué cosa es? Es gerencia, por eso de tener claro su matriz de desarrollo, tener claro su matriz de interesado, matriz de responsabilidad y matriz de riesgos. Si acá me explota en la cara mi matriz de riesgos, quiere decir que no he hecho un análisis de interesados y no he hecho un análisis de responsabilidad. No hay gestión por procesos, no hay gerencia de proyectos como lo dije, los mejores estándares de mercado, y por eso es que dicen no se puede hacer, el proyecto no salió, se echan, el gran bonetón es el culpable. No hay gerencia, primero no hay dirección, y en segundo lugar no hay gerencia. Las cabezas tienen que fijarse unas metas realistas. Todo eso debe rebotar en la mejor calidad de vida. Es decir, de acá a 5 años, el per cápita del trujillano o del liberteño debe ser similar al nacional. Recuerden ustedes, cuando entró este gobierno dijo, vamos a mejorar nuestra posición del 8 al 5 en ranking de competitividad. Hoy estamos en el mismo sitio. O sea, esa meta no se ha cumplido. De lejos no se ha cumplido. No, pero más allá, por ejemplo, del aspecto técnico y que muchas personas dentro del gobierno regional, y como usted lo ha analizado, me decían en el argot criollo, han colocado gente que no está preparada, simplemente porque son del partido o están allegados. Entonces, eso nos ha hecho un daño al Departamento de La Libertad. La excusa del gobernador ha sido el año pasado, que simplemente porque no se ejecutó Chaymochi, por eso no hemos crecido, por eso que no había inversión, no había desarrollo. Pero yo me pregunto, Lambayeque,
la región Lambayeque tiene el 25% de las pistas asfaltadas de todos sus departamentos, mientras que nosotros tenemos un promedio de un 10, 12 o 13%, creo, ¿no? Entonces, ¿por qué esa diferencia? Claro, no hay una clara priorización. Lo de Chaimochit tenía dos problemas. Un problema era la represa, y el otro tema es el canal madre. Entonces, el problema de la represa es que puede haber habido dificultades con el empresario, digamos, con la contratante. Pero el problema principal era el canal madre, o sea, ahí no había corrupción, no había nada. Lo que el problema era simplemente ser eficiente y que la empresa pueda hacer el cierre financiero. ¿Y cómo hacen un cierre financiero cuando todas las tierras están liberadas? Si no están liberadas, hay problemas, esa es gestión. Esa es gestión, o sea, yo le entrego al contratante todas las tierras liberadas y le digo, toma las tierras liberadas, retomo las tierras liberadas, empresa cualquiera que sea, y voy al banco y hago mi cierre financiero porque las traigo todas consigo. Entonces hay un problema ahí también de gestión que hasta ahora no se soluciona. Son dos problemas distintos cuando uno mira la capacidad de gasto del gobierno regional, hay gastos donde están, es cierto, en inversión 80, 90%, pero hay gastos que están 15, 30, 5. Eso es inexplicable porque cada actividad tiene su grupo de gente que gana su salario todos los fines de mes. Entonces ahí hay un serio problema de eficiencia y un serio problema, no solamente el gobierno regional es una ventanilla de pagos. El 70% es gasto corriente, pagar profesores, personal médico, y solo el 30%, pero el problema grande está en el 70% también, de que no hay una medición clara del aporte, del valor que cada gente que recibe su sueldo a fin de mes está justificando. Por eso se meten asesores, se meten un montón de gente que solamente es de favor, no rinde nada, pero sí cobra. Entonces hay dos niveles. Uno es el gasto corriente, hacerlo eficiente y eficaz, o sea, que cumple sus objetivos, y el otro es el gasto de inversión, el 30%. O sea, hay dos niveles que se debe atacar, que las gestiones que vienen deberían hacer con mucha seriedad y fomentar la meritocracia, que hasta ahora no es evidente, ¿no? Ahora, un tema que lo vamos a conversar la próxima semana y que, porque lo vamos a recordar que ha pasado un año ya prácticamente del fenómeno del niño costero. Pablo de la Flor, en una declaración que a mí me pareció, digamos, el punto de lo que era la realidad, él dijo que los proyectos de los gobiernos regionales eran pésimos, que no habían hecho proyectos para poder presentarlos. Entonces, por lo tanto, lógicamente se entiende que si no hay un perfil de proyecto, yo no te puedo dar dinero. Primero tengo que aprobar el perfil de proyecto. Entonces, que trabajen, le dijo así. Y los gobernadores decían, no, Pablo de la Flor entorpece el trabajo que estamos haciendo. Salió de Pablo de la Flor, ingresó Edgar Quispe y todo ha seguido igual. Esto quiere decir, a mi entender, es que era cierto que los proyectos que habían presentado los gobiernos regionales no tenían viabilidad para poder darles el dinero. ¿O me equivoco, señor presidente? Sí, eso es correcto. Técnicamente hablando, es mejor contratar a un operador grande con las capacidades y que se encargue de elaborar los expedientes técnicos y otra área que se encargue de ejecutarlos. Y todos los gobiernos subnacionales deberían ser supervisores, estar ahí con esto. Ese es lo más eficiente técnicamente hablando, pero aquí viene lo políticamente correcto, que cada alcalde quiere hacer el proyecto. Lo que él tiene que preocuparse deberían los regionales, los alcaldes, que las obras se hagan bien, que sean obras estratégicas, que rindan los resultados que quieren y que beneficien. Ese debe ser su preocupación. Pero estas personas están más preocupadas porque ellos quieren hacerlo y eso es ineficiente. Como no, política técnicamente no se puede hacer, han comenzado a soltar obras y eso es mal, eso es técnicamente malo. Técnicamente es malo per se y encima se agudiza cuando no hay la planta adecuada, no hay los expedientes técnicos. Y si no hay expedientes técnicos, simplemente no hay fondos que transferir. No se transfería fondos porque no había expedientes técnicos. Ese era el fondo de la y los gobernadores le echaban la culpa a Pablo de la Flor que entorpecía sus gestiones, decían. No, eso no es cierto. No, claramente es. Inclusive los expedientes técnicos lo hacían y rebotaban en el mes. Así es. Entonces era responsabilidad total de los gobiernos subnacionales y no de la autoridad, porque solamente la autoridad no es una chequera, la autoridad solamente revisa si está bien y transfiere, ¿no? Es como un bypass necesario que hay que pasar y yo creo que la responsabilidad es
principalmente de los gobiernos nacionales que no se prepararon para un cambio como este desastre que hubo. O sea, si hay un desastre, ellos no están preparados para eso. No están actualmente. Entonces ha pasado tiempo y aún así persiste. Entonces no se prepararon, siguieron con su esquema inercial, cansino, con poca capacidad de generación de proyectos, y eso nos ha pasado la factura, ¿no? Claro, eso es justamente un aspecto que nosotros discutíamos, muchas veces le hemos dicho aquí en el programa, y a veces como el programa sale en redes nos rebotaban y nos decían que no era cierto, y por ahí el gobernador regional tiene sus allegados periodísticos que rebotan en medio de comunicación, pero la idea de Chámbar es siempre darle un enfoque desde el punto de vista técnico, no hablar de temas políticos desde el punto de vista técnico. Y técnicamente, para usted, señor economista Francisco, le ha venido al dedo, digo, al gobierno regional y ha hecho con pompos, platillos, ha hecho la presentación de la transferencia de aproximadamente 333 millones de soles a municipalidades provinciales y distritales en la Libertad. Transferencia para que se ejecute en un año donde estamos en un año de campaña electoral prácticamente. A una municipalidad de Curgos, por ejemplo, le ha transferido 21 millones para desarrollar 3 proyectos. La pregunta es la siguiente: cuando es bonito, han expuesto, pero no han salido a los medios de comunicación, o lo han dicho, ¿qué tipo de proyectos? Y 2, ¿cómo va a ser la Contraloría para supervisar si van a hacer proyectos en simultáneos en diferentes zonas? Y Curgos es una zona que me imagino no va a la Contraloría por ahí porque es lejísimo. Entonces, ¿usted cree que esto le ha hecho un bien para el desarrollo de la Libertad o simplemente ha sido con un tema político más que todo que técnico? Claro, como decía, lo más deseable, y eso se hace en las grandes ligas del mundo, cuando hay un evento este problema, miremos las respuestas. Le dan a un jugador grande con todo el control debido, con toda la eficiencia debida, y él se encarga y le exigimos. En cambio acá tenemos, no funciona y quieren echar la culpa a otros. Ahora lo que se hace es técnicamente malo que el gobierno regional transfiera, es mucha ineficiencia. No hay ninguna evidencia de que las cosas funcionen así, y más aún si está enmarcado. Un factor importante que hay que considerar es que la Contraloría está introduciendo un nuevo modelo de control concurrente, es decir, que es un modelo que lo va a aplicar para la reconstrucción con cambios, y está esperando, hay una ley en el Parlamento para que lo aprueben para toda la inversión nacional, pero está pidiendo 2.5% del presupuesto total para meter un ejército antes del proyecto, en el diseño, durante el proyecto y la post-ejecución. O sea, para que acompañe, mejor dicho. Para que acompañe, exacto, para que acompañe. Entonces ahí se está metiendo, por eso es que han detectado de que estaban fallados los proyectos, ¿no? Tenían problemas el copy-paste había funcionado mal, aparecía creo, no sé qué, Huánuco aparecía ahí, ¿no? O sea, simplemente un copy. Y esos cobran como si hiciera un proyecto nuevo. Claro. Imagínense, si cobran 20 para hacer un proyecto y es copy-paste, ya imagínense cómo se reparte, ¿no? Entonces, al final, la sociedad es la que paga. No es una buena decisión, y más aún cuando estamos en épocas electorales. Yo tengo entendido de que los gobiernos subnacionales han estado en Lima presionando políticamente para que le transfieran los fondos, para gestionar, es decir, quiero asegurar que esos proyectos son buenos y que desarrollen mi región, mi provincia. Han ido exclusivamente a querer manejar los fondos. Y siquiera lo hicieran bien, ni siquiera lo hacen bien. O sea, pero si el gobierno regional ha demostrado que no tiene la capacidad técnica, ojo señor Luis Valdés, se le llama, por ejemplo, incapaz a una persona que no alcanza las metas, que no cumple unos objetivos, ¿no? Ha sido incapaz de lograr algunos objetivos, ¿no? Entonces estamos hablando de ese punto de vista, no del tema personal, estamos hablando del punto de vista técnico, por si acaso. Pero de todas maneras, si el gobierno regional no ha sido capaz de poder desarrollar una situación en la Libertad durante un año, que ocurrió prácticamente el fenómeno del niño costero, donde no se ha hecho absolutamente nada, el transferirle este dinero en su último año de gestión, para mí, personalmente, va enfocado desde el lado político, más que del lado técnico. ¿Por qué? Porque los proyectos que van a desarrollarse se ejecutarán en el transcurso de este año
las municipalidades ya salen. ¿Qué va a pasar con algunos proyectos que no se va a terminar? ¿Qué va a pasar con esos proyectos? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo lo va a asumir la otra persona que va a ingresar y va a encontrar proyectos que se están desarrollando, ¿no? Y proyectos que quizás al revisarlo van a decir, oye, esta parte está mal hecha, hay que meterle más dinero para poder, digamos, reordenarlo y rehacer el proyecto para que esto se culmine. O le hacemos una adenda. Claro, lo hacemos una... Claro, sí. Sí, es cierto, como decía, la cuestión técnica ha sido dejada de lado. Esto es decisiones puramente políticas, de arreglos, buscando siempre lo políticamente correcto. Yo creo que estamos ya en camino. Lo que esperamos es de que la Contraloría haga bien su trabajo con ese modelo nuevo de control concurrente. ¿Usted cree que eso se va a dar lo antes posible? Sí. Es decir, se va a trabajar para la reconstrucción con cambios. O sea, va a funcionar para ahí. Lo que está pidiendo la Contraloría es que para todos los proyectos, ¿no? Que no son, ahí sí quiere que ese modelo se extienda a toda la inversión y está pidiendo 2.5 y lo está peleando en el Congreso. Este dinero que han dado con estos proyectos que han sido aprobados por el gobierno regional nada más, no entran en esa etapa de cobertura, ¿no? De supervisión. Deberían entrar en el modelo está para que entre, pero habría que mirar lo que sí, que hay que esperar que según ha declarado el director de la Contraloría, el jefe de la Contraloría, que ese modelo se va a aplicar por ahora solamente para la reconstrucción con cambios, así taxativamente lo ha dicho, y está peleando presupuesto para que entre en todo, ¿no? O sea, la Contraloría va a ser un gran superministerio para controlar y en buena hora que no solo que el proyecto esté en una visión de desarrollo, porque se hacen proyectos porque tiene más margen privado que social, pero no está en una línea de desarrollo para la ciudad, ¿no? Pues tenemos grandes proyectos que no han funcionado, por ejemplo. Claro, por ejemplo, dejando de lado el gobierno regional, si hablamos nosotros del tema municipal, acá nada más, se lo analizamos porque la municipalidad también influye en el desarrollo y la sostenibilidad y competitividad de una ciudad que puede mostrarse con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal de una ciudad? El turismo. El turismo es lo que trabaja la municipalidad bastante para poder desarrollar y que venga las personas y dejen su plata, pues, y genere el comercio en un entorno de una plataforma la cual está ubicada. En este caso, la municipalidad está bien cuestionada porque los manejos que se han dado técnicamente no han sido los más adecuados, ¿es correcto? Sí, yo creo que si se prometían hacer mal las cosas, no lo hacían tan bien. Hay varios, bueno, el tema del manejo de residuos sólidos, el tema de seguridad ciudadana, ha dejado el tema de transportes, es un caos. Parece como si el tiempo se hubiera detenido, ¿no? Y en términos dinámicos hemos retrocedido sin duda alguna, porque yo puedo recibir un mal de 10 y mantengo el mal de 10, no es que estoy igual de mal, porque yo en ese lazo podía haber mejorado 2 de 10, claro. Entonces he perdido 2 al final, ¿no? No es que estoy igual, estamos peor porque hemos perdido una oportunidad. Yo creo que ahí, como bien dices, los modelos más actuales de ciudades modernas son de ciudades competitivas, porque ahorita en el mundo el 60% de gente está en la ciudad. En 20 años va a estar el 80, 85. Entonces aquí se va a generar empleos de calidad, empleos decentes, con orden, con modernidad en transporte, con movilidad en gestión de residuos sólidos, en manejo de aguas residuales, no solo para limpiar y botarlo al mar, sino para que regrese y reusarlo, como lo vi en Colombia y lo he visto en otros lados, donde hay en los hoteles hay un cable para el agua limpia y otro cable para el agua del water, ¿no? O sea, se requiere pues una visión, un enfoque moderno y trabajar con una ciudad inclusiva, competitiva y sostenible. Y eso por ahora está lejos, pero se puede hacer si se hacen las cosas bien desde el comienzo. Correcto, señor Francisco, ya estamos llegando a la parte final de la entrevista. Ha sido muy interesante, muy dinámico la conversación que hemos sostenido con usted. Una pregunta final nada más. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la libertad para este 2018? Porque la visión que hay en respecto al país al comienzo fue muy positiva, fue muy alentador,
fue con ganas de emprendimiento, pero la realidad en estos 2 meses, en este tercer mes que llevamos, nos ha demostrado que, por ejemplo, hasta el PBI a nivel nacional, que estimaban muchos economistas, podíamos haber alcanzado a fin de año, ya se están bajando las cifras. Ya no es un 4, ya no es un 3.8, ya no es un 3.7, no es un 3.6, están apuntando muchos a 3%, o quizás lo mismo que hemos crecido en el año 2017. Si eso está a visión así, entonces la Libertad apuntaría a que este 2018 vamos a crecer, si hemos crecido 0.5, creceremos 0.001. Sí, el país en general el efecto Odebrecht está generando un cataclismo, hay una crisis política en realidad sistémica en el país, cuyo corolario es que están cuestionando la permanencia del presidente. Esta crisis que cuestiona todo el establishment político, todos esos actores políticos, plantea una oportunidad para cambiar un punto de quiebre. Yo aconsejo en la región y en el país que miremos un poquito a Uruguay. Uruguay enfrentó crisis y fue una oportunidad y funcionó bien. Argentina apostó por el kirchnerismo y no le fue nada bien. En los 90 Italia tuvo un problema que no lo ha solucionado hasta ahora, porque si no vemos a Silvio Berlusconi en primeras planas, cuando es un dinosaurio ya no tiene que estar ahí. Entonces el gran problema ahorita en el Perú es que nuevas clases dirigentes puedan aprovechar esta oportunidad con honestidad, con eficiencia, con transparencia y eficacia, y esta crisis sea una oportunidad, porque cuando las sociedades colectivas están fuertes, ¿cómo se dan los cambios? Uno, que las clases poderosas controlan el poder. Pero cuando en gobiernos subnacionales no hay fortaleza institucional, son grupos, son mafias las que controlan el poder y se aprovechan y se encaraman. Entonces ahí se requiere una mirada fresca, estratégica de la clase dirigente privada y pública, y aprovechar toda esta crisis en una oportunidad. Está perdiendo la libertad, tamaño en el país, importancia. Nosotros nos dejamos obnubilar cuando decimos los arándanos, los espárragos, somos primeros en tal, primeros en oro. El problema es que la sociedad regional, con 73% de jóvenes y de personas informales, que no van a tener pensiones, va a ser una carga para sus hijos, y sus hijos no están enganchados en el mercado de trabajo, no tienen pensiones. Entonces eso le va a generar fuerte, se está incubando. En los países hay lo que se llama el bono, quiere decir que cuando tenemos jóvenes tenemos una gran oportunidad de sacar al desarrollo. Acá tenemos jóvenes que quieren trabajar, se salen desesperados a trabajar y no encuentran. Esa debe ser la responsabilidad de los gobernantes, aliados unidos con los privados, y no tenemos unas personas que solo se dedican a ver qué proyecto hago, cómo manejo fondos, una mediocridad espantosa. Y ojalá que estas elecciones nuevas entre gente con real valía y miren a la sociedad, y sobre todo el factor humano, cómo está la gente, si consigue trabajo, y ahí tendremos mejores perspectivas. En números, yo calculaba que este gobierno, el país va a terminar a 3 y nosotros podemos terminar quizás a 2, porque ya no va a ser el 4, aún en escenario de que se vaya el presidente Kuczynski, entre el vice, la economía puede estar creciendo a 3, ¿no? 3, 2, y acá en la región, que no hay ese efecto fuerte, pero la reconstrucción juega a favor. Yo creo que puede terminar básicamente el año en 2%, 2.2, pero seguimos creciendo por debajo del país. No podemos seguir creciendo debajo del país, por lo menos crecer por encima de la línea, y ese debe ser un reto mínimo de las llamadas clases dirigentes. Y la prensa juega un rol importante, la prensa independiente, seria, porque está ahí, ¿no? Está ahí, está preguntando. Decimos, tú dijiste A y ahora somos Z, ¿no? ¿Qué pasó con el A? ¿No? Y te digan, no, bueno, me han hecho brujería, la mala suerte, ¿no? Entonces... Finalmente, ya para culminar, Francisco,
¿Cómo califica un economista cuando le pasan cifras de una región que ha crecido 0.5%? ¿Cuál es el calificativo que le da a esa gestión? Claro, sin duda que es... ¿Buena, mala, pésima? ¿Qué calificativo le daría? Eso es desde el punto de vista económico nada más. Sí, es mala. Mala porque ya vimos que siendo 2003 estamos creciendo por debajo, o sea, no es primer año, ya 4 años que estamos creciendo por debajo del promedio nacional y no hay ninguna razón técnica para estar por debajo, debemos estar o igual o por encima. Ya somos reiterativamente malos y hay responsables, ¿no? Correcto, eso es lo que quería escuchar. Muchísimas gracias, señor Francisco, por habernos acompañado esta noche. Muy interesante, gracias por venir a Chámbara, lo vamos a seguir invitando porque los temas coyunturales son muy importantes y sobre todo porque queremos ser una vitrina donde las personas puedan escuchar a los mejores técnicos refiriéndose a los temas que nos competen a todos, como es el caso de la región La Libertad.